Vamos a hacer una oración antes que nada, ¿vale? Señor, yo te doy gracias porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Gracias, Señor, porque cada día es un regalo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, por todo lo que nos das, porque a pesar de que te ofendemos, Señor, a diario, tú, Señor, permaneces fiel. A pesar de que te ofendemos a diario, Señor, tu amor no cambia para con nosotros. Gracias, Señor, por esa misericordia tan grande, por ese amor, Señor, que nos debe de llevar siempre a tener un corazón humillado delante de ti, porque por obra no podemos agradarte, por merecimientos no podemos acercarnos, solo es por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en la serie unos a los otros, una serie de mucha bendición, la verdad, y muy necesaria. Yo no diría que para nuestra iglesia en particular, sino para la iglesia del Señor en general. Estamos en una época, en la época de las redes sociales, que cada vez nos disocian más, nos alejan más unos de los otros. Es paradójico eso, ¿verdad? Pero esa es la manera de actuar del diablo. Él pone algo que aparentemente es bueno, pero que trae un mal. Y cada día nos apunta esto al individualismo, hacer las cosas solamente para nosotros mismos y no preocuparnos por los demás. Y cada día eso como que se aumenta más. Y por eso es necesario tener muy en énfasis este tipo de mensajes de la palabra, traerlos en la mente. Hoy vamos a estar estudiando Primera de Tesalonicenses. Bueno, a la serie se llama Animaos unos a otros. La serie no, el sermón de hoy se llama Animaos unos a otros. El texto base es Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 15. Vamos a leerlo. Dice así: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Entonces aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, por lo cual, comienza el verso 11, ¿verdad? Dice, por lo cual. O sea, para saber bien el contexto, hay que leer un antes. O sea, por esta razón, debido a esto que vimos antes, entonces ustedes animaos unos a otros. ¿Cuánto les gusta leer la palabra? Bastante. ¿A todos? Bueno, tenemos bastantico texto para entrar en contexto. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:13 hasta 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 10, hasta el 10 pues. Vamos a leer de 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. A ver. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, esto es antes del versículo 11. Vamos a saber en qué escenario el apóstol Pablo dice eso a la iglesia, ¿verdad? De animaos unos a otros. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya están muertos,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acordémonos que en esta época la iglesia era muy perseguida, era prohibido ser creyente y muchos eran muertos, decapitados, quemados, y eso emocionalmente estaba afectando a la iglesia. Los estaban asesinando. ¿Por qué? Por ser creyentes. ¿Sí? ¿Cuántos de los niños que están acá son cristianos? Levánteme la mano. Uno solo. Solamente uno. Yo sé que hay más aquí. Muy bien. ¿Ustedes en el colegio les prohíben ser cristianos? ¿No? ¡Qué bendición! Imagínense que en esa época era prohibido ser cristiano. Entonces hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, voy a continuar el texto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así seremos siempre, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! ¿No? Está hablando de cuando el Señor se lleva a la iglesia. Pero noten que la motivación de Pablo para empezar a hablar de esto no es para que ellos se maten la cabeza a ver cuándo será eso, sino era para animarlos. Dice el verso 13, comienza: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, ellos estaban preguntando, nos están matando. Y Pablo, tranquilos, así estemos vivos o estemos muertos, va a pasar esto. Tengan confianza en la promesa del Señor. Voy a arrancar el capítulo 5. El 4 dice, 4:18. Por tanto, alentaos. Miren cómo conecta eso. Él dice, miren, no se preocupen de que nos están persiguiendo. No se preocupen que nos están torturando. Porque el Señor va a venir. Y va a estar con nosotros todo el tiempo. Y ellos, los que se murieron, van a levantarse primero que nosotros. Así que, verso 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, voy a seguir el capítulo 5. No tenéis necesidad, mire cómo dice Pablo, o sea, no se estén preocupando cuándo es. No tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Sí, ese término durmamos lo vamos a estar analizando. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Entonces el contexto es, hay una persecución muy grande, pero no se preocupen. Hay una promesa. El Señor nos ha dado una promesa. Vamos a estar con Él siempre. Entonces,
Los límites de las circunstancias en la vida de un ser humano son la vida y la muerte. Dentro de eso está el sufrimiento, que te quedaste sin trabajo, una enfermedad, ¿verdad? Y él dice, mira, así muramos o vivamos, vamos a estar con el Señor. Eso debe de animarnos en sí mismos, ¿verdad? Entonces, en base a ese contexto es que Pablo dice en el verso 11 del capítulo 5, por lo cual animaos unos a otros. Animaos unos a otros. Y después una segunda palabra dice, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Como primer punto de este sermón, yo puse, para animar a los demás, primero debo estar animado con Cristo, o en Cristo, por Cristo, perdón. Para animar a los demás, primero debo estar animado por Cristo, que es lo que vemos en el contexto o en el verso 11. O sea, miren lo que dice, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero lo que acabamos de leer, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, y aquí está la clave, con la coraza de fe, ¿sí? Coraza en el pecho, y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Habla de la seguridad que tenemos que tener nosotros en el Señor. Usted debe de saber de que usted es salvo por gracia, y pase lo que pase, va a estar con el Señor para siempre. Pase lo que pase, vas a estar siempre con el Señor. Y no hay un tesoro más grande que ese. Y no hay una cosa mayor que esa. Entonces ya eso en sí debe de animarnos a nosotros. Porque todas las demás cosas son pasajeras. Y todas las demás cosas no tienen sentido si el Señor no está. Vamos a mirar, a reforzar un poquito esa idea. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 5, del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces aquí está hablando y nos está diciendo, miren, tienen que estar despiertos. Para que usted pueda animar a los demás, usted tiene que estar andando como hijo de luz. Tiene que estar despierto. O sea que los cristianos pueden estar dormidos, sí. Y creo que es uno de los ataques más grandes que está haciendo Satanás hoy en la iglesia. Estamos anestesiados, adormecidos. Y Pablo nos está diciendo, oigan, despierten, despierten. Dice ahí en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, miren lo que trae, cómo se refleja que lo que yo estoy obrando es del Espíritu, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si algo en tu vida no tiene eso, no es de Dios. No es de Dios. Bondad, justicia y verdad. Y acabamos de leer dentro del contexto donde decían, miren, ellos hacen las cosas en la oscuridad. Se emborrachan en la oscuridad. ¿Sí? Pero nosotros no, nosotros hacemos las cosas en la luz, que tiene que ver con la verdad. De los peores negocios que una persona puede hacer es echarle mentiras a Dios. Hacer oraciones no sinceras. Porque Dios lo primero que pesa es el corazón.
Él mira lo que está dentro. Entonces no podemos engañar a Dios. A veces nos engañamos a nosotros mismos y pretendemos también engañar a Dios. El Señor, en la medida que usted lo busque y usted esté con la coraza de la fe, se agarre de la gracia, empiece a entender qué es esto de la salvación, esas vendas se van quitando y empieza uno a confesar: uy, Señor, perdóname porque no había visto que yo era así. A veces entramos en quejas, ¿verdad? Y nos victimizamos, pero no vemos los errores que hicimos, y la mayoría de las cosas que nos pasan son producto de nuestros propios pecados. Pero estamos a veces muy prestos a quejarnos ante Dios por una situación, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas podemos verlas cuando estamos en luz, cuando estamos en el Señor. Y dice el verso 11 de Efesios 5: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En la medida que yo estoy en la luz, en la medida que yo estoy despierto, ¿sí?, yo puedo notar lo infructuoso que es el pecado. De lo contrario, puedes estar engañándote a ti mismo creyendo que el pecado trae algo bueno para ti. Uno no se arrepiente por uno mismo. Dios primero hace una obra. Dice la Biblia que el que convence de pecado es el Señor, el Espíritu Santo, no usted. Pero usted tiene que estar expuesto a la luz para eso. Usted tiene que atreverse a buscar al Señor, a abrirle el corazón, tener ese valor. Entonces, andad como hijos de luz. Hay un texto que yo creo que es muy contemporáneo. Está en Efesios 5:14 y Efesios 5 del 6 al 8. Vamos a leer Efesios 5:14. Dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sabe que esto lo refirió el apóstol Pablo a la iglesia? Si usted lee bien el capítulo, es a la iglesia. Un creyente que está vivo espiritualmente puede estar acostado con los muertos también. Puede estar acostado con los muertos, estando vivo. Y eso es lo que quiere Satanás: que usted esté dormido, que esté anestesiado. Y dice el apóstol: despiértate, despiértate. ¿Sí? Nos dice que tengamos esa actitud de ser sobrios, de ser conscientes, de aprovechar el tiempo, de no dejarnos anestesiar por el mundo. El mundo quiere que tú estés anestesiado y envuelto en ti mismo para que no le sirvas al Señor. Usted se ha puesto a pensar que de los dones que Dios le ha dado a usted, ¿cuántos ha puesto en práctica y qué tan seguido los pone en su trabajo, en la iglesia? Tenemos que reconocer eso. Hay dones que no se ven ahora en la iglesia porque ya todo el canon está, la palabra escrita, pero hay dones que permanecen y que Dios da para que usted sirva a sus hermanos y sirva a la iglesia y sea un instrumento en las manos del Señor. Amén. Entonces, esas cosas, yo les digo, tenemos que empezar a pensar qué tanto le estoy sirviendo yo a Dios, qué tanto estoy usando mis dones. ¿Por qué les pregunto eso? Para que nos examinemos y empezamos a ser sobrios. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sabe que el hermano que tiene a su lado, quizás hoy sea la última vez que lo vea? Usted no sabe. Entonces, eso es ser consciente de la palabra. Eso es ser consciente de la realidad, porque ¿quién asegura que el día de mañana usted estará acá? O yo.
Entonces eso nos ayuda, esa fe nos ayuda a dejar de encerrarnos a nosotros mismos y servir al Señor y servir al prójimo. ¿Por qué? Porque ya mi alma está asegurada en el Señor, así muera o viva. Eso tenemos que creerlo. El mundo nos ha hecho creer que somos incompletos si no tenemos cosas materiales. Eso lo hablamos creo que ayer en Jóvenes. El mundo, una de las mentiras que te dice es, si tú no tienes un medio de transporte bien y una casa, tú estás incompleto. Estás incompleto. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tú estás completo en Cristo. ¿Verdad? Entonces, a una de las jóvenes yo le decía, mira, si viene un señor en una camioneta y te dice, regálame un ojo por esta camioneta, tú te le das el ojo. No, entonces tú eres rica. Tu ojo vale mucho más que una camioneta. A veces no vemos las cosas con claridad porque el mundo nos está anestesiando, ¿verdad? Entonces, miren, Efesios 5, del 6 al 8 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Entonces, despiértate, iglesia. Tenemos que entender nosotros que el creyente no es un ciudadano de la tierra ya. Está de paso. Está con una misión. El creyente puede decir lo que dice el Salmo 23 y creerlo. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Te cree eso? ¿Creemos eso? ¿O sentimos que nos falta algo? ¿Por qué les comento yo esto? Porque es lo que nos ayuda a ver si de verdad estamos creyendo esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Habla de un estado de bienestar inquebrantable, inmovible, y no por méritos de nosotros. La salvación no depende de nuestros méritos. Yo sé que eso lo hemos leído, pero a veces actuamos como si no lo creyéramos. Dios hace las cosas, dice, por amor de su nombre. Cuando se refiere por amor de su nombre, entonces Dios no nos ama. No. Se está refiriendo que la base para Dios bendecirnos no somos nosotros. Porque si fuéramos nosotros, nos achicharra el Señor enseguida. La base en la cual Dios se para bendecirnos es Él mismo. Es su misericordia, es su amor. Cuando Él le hizo la promesa, el juramento a Abraham, lo hizo jurando por Él mismo. Y fue un pacto unilateral, porque Él sabía que Abraham la iba a embarrar. ¿Qué nos debe de llevar eso? A que seamos humildes delante de Dios. A que no menospreciemos a los demás. A que miremos a los demás superiores a nosotros mismos. Porque es por gracia. Usted como creyente, lo único que lo separa de Dios es cerrar los ojos, abrir el corazón y hablarle a su Padre. Y ahí está su Padre. Así. Usted no tiene que hacer más nada.
¿cierto? Tenemos un acceso inagotable a la gracia de Dios. Y entonces dice el texto base, dice: animaos y edificaos. Yo quiero que miremos Efesios 4, del 11 al 13. Dice Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó, ¿quién? Él mismo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. ¿Cuál es el propósito de todos esos ministerios? Perfeccionar, construir, edificar. No es para usted mismo, no es para uno mismo, para uno, yo soy el predicador, no. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Animaos, primero. Segundo, edificaos. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo de los dones, de servir, es perfeccionar el cuerpo de Cristo. Dice Romanos 12, vamos allá a Romanos 12, del 3 al 10. Dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay varios dones ahí: de misericordia, de repartir, de presidir, de enseñar. ¿Sí? Dice el verso 9: el amor sea sin fingimiento. Dice: aborreced lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, hermanos, perdón, he estado así. Primeramente, cuando yo soy consciente, lo primero es que yo soy estar animados nosotros en Cristo. ¿Cómo me animo yo en Cristo? Sabiendo que pase lo que pase, yo voy a estar con el Señor para siempre. Sabiendo de que Él es mi papá. Sabiendo que yo no soy ciudadano de este mundo. Creyendo eso. Ahora, ¿cómo vivo yo eso si no es en una comunión con el Señor? ¿Cómo están los tiempos de oración de nosotros? ¿Cuál es nuestro refugio en las noches? ¿Un programa de televisión? ¿La plata? ¿Comida? Ahora, salir a comer no es malo, pero el refugio de tu corazón debe de ser el Señor. Ahora, en la medida que yo despierte a eso y empiece a buscar al Señor, yo empiezo a tener esa seguridad, ese ánimo en el Señor para poder animar a otros. Entonces, primeramente, cuando yo animo a un hermano, dice, primeramente se anima, lo cual está relacionado con nuestros pensamientos. O sea, ¿usted cómo anima al hermano? Con reconocer la cercanía y obra de Dios en nosotros. Que el hermano reconozca lo cercano que Dios está a él y lo que Dios ha hecho por él. De esa manera yo animo. Hacerlo ver las cosas como Dios quiere que las vea. Hacerle ver las cosas como dice la palabra. De esa manera ayudo a mi hermano, animo a mi hermano. Y luego se edifica, que está relacionado con un seguimiento, con la relación entre hermanos,
con confianza, con el día a día, con nuestros dones puestos al servicio del crecimiento de la iglesia. Primero yo animo al hermano y luego yo lo edifico, que es el día a día. ¿Cómo estás? Te sostengo. Ahorita vamos a detallar un poquito más eso. Primero lo animo, ¿sí? Que él vea la realidad de las cosas. Y luego lo edifico. Le doy palabra. Le doy un abrazo. Sé de lo que está viviendo. Tengo una relación con él. Eso no se logra con solo un decir. Hay que compartir. Hay que entrar en confianza. ¿Sí? Confianza. Entonces, hermanos, dice ese primer punto, animados y edificados. Como segundo punto, amemos a los que nos cuidan y presiden. Dice ahí en Tesalonicenses, versos 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Cuando no estimamos o cuando no consideramos a los que nos presiden, no andamos en paz. Ahora, esto tiene que ver con las personas que te aman, que tú sabes que te aman y que quieren ayudarte. Esa personita que te amonesta, que te anima. A esa persona que te trae palabra. Dice 2 de Corintios, yo quiero que miremos un poquito cómo era el corazón de Pablo frente a las iglesias, ¿no? 2 de Corintios 11, del 28 al 31. Dice así: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dice, verso 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. O sea, Él está diciendo, miren, yo tengo una preocupación por todos ustedes. Si alguien sufre, yo sufro. Si alguien lo trata de embolatar a usted, lo desanima, yo también me indigno. Entonces, cuando hay personas en la congregación que están velando por las almas de nosotros, que están pendientes, tenemos, dice la palabra, que los amemos, que los reconozcamos. Miren lo que dice Hebreos 13. Hebreos 13, 17. Un texto muy famoso, pero hoy vamos a aclarar algo de ahí. Dice así la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, ahí dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Las palabras en el original es ahí. No les voy a leer detalladamente por el tiempo, pero tiene que ver con dejarse convencer. Esta palabra de sujetaos ahí no es la de un hijo al padre, que es por el título, ¿sí? Porque tiene que sujetarse por la posición. Bueno, ese sujetamiento es de dejarse, de ceder, de dejarse convencer, y esa obediencia tiene que ver con dejarme convencer con argumentos en el original. Sí, porque tu pastor y tu líder, ¿quién quita que un día te diga, te ponga a hacer algo que no sea bíblico? Tú estás en la responsabilidad de decirle, no, eso no es bíblico.
Entonces, pero sí es un llamado a que seamos abiertos a dejarnos convencer con argumentos bíblicos. ¿Por qué, hermanos? Cuando uno está como orando por un grupo, en mi caso liderando jóvenes, a veces es difícil, digamos, y uno se desanima un poco, a veces trata uno de desanimarse porque uno está preocupándose por las personas y de pronto las personas te tiran piedras, por decirlo de alguna manera, y uno a veces se pregunta, ¿yo qué hago acá aguantándome las pedradas de esa muchacha o de ese muchacho? Entonces, por eso dice en Hebreos 13:17, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Como que dice, Señor, pero yo estoy orando, mírenlo cómo es. Y yo tanto que lo quiero y oro por él y le doy palabra y miren con la que me sale. Entonces, habla de eso, de tener en honra a las personas que se preocupan por nosotros. En Hebreos 13:7, por ejemplo, dice la palabra, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, yo tampoco voy a imitar por imitar. Dice, mira bien el resultado de la fe de él, de su conducta, e imita la fe. O sea, ahí está el mismo texto, sin irnos al original, nos está hablando de que es una obediencia y un sometimiento con base a la palabra. Hermanos, y por último punto, dice, ayudando a cada uno. Le puse ese punto. En Primera de Tesalonicenses, del verso 14, 5, del verso 14 al 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y yo vi una secuencia aquí, por ejemplo, amonestar. Amonestar es poner en la mente, advertir o regañar gentilmente, si se puede decir esa palabra regañar, o confrontar. Hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Eso es amonestar, poner en la mente. Amonestar no es irse a pelear con la persona, sino advertir, traer en la mente que considere algo que está sucediendo, para que evite algo, para que deje algo o para que haga algo. Ahora viene esta palabra, dice alentéis. En el original es relacionarse cerca. Alentéis viene de aliento. Animar, infundir aliento o esfuerzo, dar vigor a alguien. Es alguien como que necesita que alguien le ayude a tener fuerzas, que le dé aliento. Sostener, ¿sí? Ya es diferente. Ya esa persona que ya se le fue el aliento. Sostener es adherirse a, o sea, estar ahí pegado. Habla de alguien débil o que se inclina a la derrota con frecuencia, al cual hay que sostener. Sí, o sea, nosotros, no, si a este le estoy animando y nada. No, te está diciendo, bueno, no lo pudiste animar, ahora tienes que sostenerlo. ¿Sí? Y ser pacientes tiene que ver con tener espíritu largo. En el original significa eso, paciencia. Tener espíritu largo que aguanta. Paciencia tiene que ver con aguantar. Y todo eso es posible si yo estoy primero en Cristo, sabiendo mi posición en Cristo, con la coraza de fe, con el yelmo de la salvación, sabiendo que tengo una salvación inquebrantable, sabiendo que soy rico, sabiendo que no soy ciudadano de este mundo, que mi ciudadanía es de arriba. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este mensaje ahorita con nosotros? O sea,
¿qué noticias sabemos de los que hoy faltaron, por ejemplo? ¿Sí están bien todos? ¿Qué está viviendo cada uno de ellos? ¿Sabe? Creo que era el pastor Aarón y un amigo también comentaba algo que se me viene a la mente, y es que no es necesario tampoco que tú empieces a hacer lista de toditos, sino que busques a 2 personitas, 2 o 3 personitas, y trates de tener comunión con ellos. ¿Qué tienes? ¿Cómo vas? ¿Cómo está tu casa? Te invito a comer. Hay algo que nos es contrario a esta palabra, y es que tenemos el temor a ser condenado por el otro, ¿cierto? No, yo no le digo eso. Me echan de la iglesia. Donde yo le comente eso, me echan de la iglesia. Entonces me ponen por allá. Cuando nosotros, por eso es importante lo primero, cuando nosotros como creyentes sabemos que es por gracia, sabemos que ofendemos a Dios a diario, ¿con qué derecho yo voy a ponerme a juzgar al otro? ¿Con qué derecho? ¿Cierto? Entonces, tenemos que estar abiertos a eso, y cuando veamos que alguien tiene un problema y a veces se le nota en la cara, ¿cierto? Y no quiere hablar, también está en nosotros ir a donde esa persona. ¿Estás bien? Te noto con la cara rara. Algo pasa. Te invito a esto, te invito a lo otro. Ese es el propósito de la iglesia, de animarnos unos a otros, de estar pendientes. Para edificar yo tengo que saber qué pasa. Si yo no sé qué pasa, ¿cómo edifico? Sí, puede haber algún joven o alguna jovencita que se metió en su mente que él es bruto. Eso pasa. Que él es bruto o bruta y no sirve, por ejemplo, para las matemáticas. No sirve. Porque creyó una falsa doctrina de alguien que le dijo que era bruto. O tal vez en su misma casa. ¿Cómo logro yo saber eso si yo no tengo comunión con esa persona? ¿Y cómo yo lo edifico con la palabra si yo no puedo ir hasta allá? ¿Sí? O la mujer que ha sido maltratada, quizás no físicamente, quizás no, sí, físicamente, sino psicológicamente, y no dice nada. Pero ¿dónde está mi don al servicio del Señor? Entonces es un llamado, hermano, a amarnos de verdad, no de palabra solamente. Entonces dice, miren, tenemos una promesa gigante, vamos a estar con el Señor para siempre. Está diciendo la palabra, despiértense, no se amolden a lo que el mundo dice. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, ¿verdad? ¿Lo hemos leído? ¿Lo hemos leído? ¿Quién ha leído esa porción de la palabra? Dice, no os conforméis a este siglo. Satanás quiere que te conformes a este siglo. ¿Qué usa mayormente? Los medios de comunicación, donde te dicen cosas como, estás incompleto. Tú estás incompleto. Necesitas un televisor más grande. Tú así no puedes. Tú eres muy bajito. No, mira a ver qué vas a hacer. Tú eres muy gordito, tú eres muy flaquito, tú eres muy blanquito, de todo. Pero te va a decir, no estás completo, enciérrate en ti mismo a ver qué haces con eso porque estás mal. Entonces todo ese tipo de cosas nos encierran, nos quitan la confianza en el Señor y empezamos a conformarnos a este mundo. Y si cada uno de los que viene acá, de los que venimos acá, estamos conformados a este siglo pensando y qué será lo que yo voy a trabajar y no sé, y pensando en mí mismo porque me dejé contaminar. Entonces, ¿a qué hora yo voy a mirar al prójimo, cierto? Si estoy tan enfocado en mí mismo, ¿que a qué hora animo al otro? A veces nos vemos así. Entonces, que no suceda más entre nosotros eso. A veces decimos que el trabajo, no, es que estoy trabajando mucho, pero eso no es excusa.
El trabajo mañana te pueden echar, pero Dios no te va a echar. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en el trabajo, por ejemplo, dando testimonio en el trabajo? Como por ejemplo, he visto, ¿no? Gente, digamos, X iglesia, y lo que hacen a veces con sus actos es hacer que maldigan el nombre de Dios. Yo eso lo he visto también. Y Dios me confrontó una vez cuando yo vi eso. Y yo hablé con esas personas. Mira lo que, si tú eres creyente, mira lo que dice la palabra. Tienes que pedirle perdón al jefe. Casi le pegas. Y todo el mundo lo sabe. Y están diciendo, ¿saben qué están diciendo? Eso es evangélico. No prefiero ser acá. Así están blasfemando el nombre de Dios. Yo se los dije. Yo no sé en qué terminaría, ¿no? Si de verdad pidió perdón o no. Y yo veo también que hay falsas doctrinas. Me acuerdo que me salió, no, tú viste al profeta Eliseo, que Eliseo con una quijada mató a no sé cuánto. Pero tú eres Eliseo, tú eres Elías, ¿qué eres tú? O tú estás bajo el pacto del Señor, bajo la gracia. Entonces, si yo, por ejemplo, no hablo con esa persona y no me entero de los argumentos que esa persona tenía para haber actuado así, entonces, ¿cómo yo le cojo y le predico la palabra? Yo tuve que sentarme con ellos. Yo tengo que acercarme y preguntar. Amén. Estamos aquí para servir, hermanos. Estamos aquí para amarnos. El que esté la iglesia vacía y el que no sepamos muy bien acerca de qué está pasando con los que no están, ya es una alerta que tenemos que tener nosotros en cuenta y poner manos a la obra. ¿A cuántos de nosotros hemos invitado a almorzar a alguien de la iglesia? ¿Qué tan seguido? Ay, es que de vaina me alcanza. No, eso no es excusa. Si es solo sopa, échale más agua y comparten. Sí, porque no, es que yo soy muy pobre. No, es que ese no es el hecho. Entonces estamos es para eso. Amén. Entonces vamos a orar y acuérdense, primero tenemos que animar, luego edificar. Pero para animar yo tengo que estar animado en Cristo, sabiendo dónde estoy parado en el Señor. Para saber dónde estoy parado en el Señor tengo que tener comunión con Él. Tener la palabra fresca en mi mente, el Evangelio en mi corazón. Confiar en la gracia y empezar a animar a los demás y empezar a edificar a los demás. Porque esa es la voluntad del Señor, que se edifique el cuerpo de Cristo. Dios no nos da dones para que nosotros pantallemos con los dones. Dios nos dio dones es para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a primeramente tener nuestra confianza en ti, a entender que somos ricos, Señor, a entender que tenemos una posición que nadie de este mundo fuera de los creyentes tiene, Señor, el ser adoptados hijos de Dios por amor a tu nombre, Señor, en base a tu promesa, en base a tu palabra y no en base a nuestras obras, Señor, lo cual nos debe llevar a bajar la cabeza delante de ti, a bajar la cerviz, a humillarnos delante de ti y a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Entendiendo esto, ayúdanos a tener tiempo de mandarle un mensaje a un hermano, animarle. Cuando veamos una necesidad, una angustia, levantarlo, Señor. Amonestar a quien haya que amonestar en amor, Señor. Porque esta es tu voluntad, Señor. A ti te agrada esto y para eso nos pusiste en la tierra, Señor. Perdónanos, Señor, por vivir unas vidas de queja y no de gracias, Señor. No de alabanza, sino de queja. Perdónanos por vivir vidas ensimismadas, Señor, anestesiadas, Señor, que podamos despertar, Señor, y no estar entre los muertos, porque ya somos vivos, Señor,
En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder contemplar tu presencia, a regocijarnos en tu presencia, a deleitarnos en tu presencia, Señor, y llevar de esa plenitud a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.